contiene ciertas características, tiene bastantes sinónimos. Se le conoce como sprue celíaco, es también lo que se llama enfermedad celíaca. Algunos le llaman como celiaquía, otros le llaman enteropatía inducida por gluten. Entonces existen varios sinónimos, por lo tanto, estos son los nombres más comunes, pero podemos encontrar otros nombres. Sprue no tropical es otro sinónimo. Bueno, tiene varios sinónimos. Su prevalencia, como están viendo, es frecuente en ciertos grupos étnicos, la raza blanca. Nosotros en el Perú tenemos muy poco, en general en Latinoamérica. Es una enfermedad más frecuente en el hemisferio norte. Entonces, evidentemente, ahí es donde vamos a encontrar más. Tiene tres condiciones que son importantes para el diagnóstico, y eso es lo que tenemos que recordar. Uno, que hay una lesión inducida por el gluten. Esa es, digamos, la principal condición que nosotros debemos recordar con la enfermedad celíaca. Entonces, está asociada al consumo de gluten. Primer elemento. Segundo elemento, es una enfermedad en la cual se observa factores inmunológicos. Como ustedes están viendo, hay una relación con células inmunocompetentes, sobre todo las células T son las citotóxicas, que son las que van a producir generalmente el factor de la lesión intestinal. Entonces, el segundo factor y el que va a inducir el proceso inflamatorio es la activación de células T citotóxicas. Y el tercer elemento es que hay un factor genético de por medio. Para que el paciente desarrolle toxicidad por el gluten, tiene que haber una predisposición genética y está relacionada a este tipo de antígenos de histocompatibilidad de clase 2 que se llama HLA-DQ2. Entonces, resumiremos que la enfermedad celíaca tiene tres condiciones básicas para que se produzca. Uno, el factor alimentario, es el gluten. Dos, el factor inmunológico, que es el que induce el proceso inflamatorio. Y tres, el factor genético. Entonces estudiaremos esas tres condiciones. Con respecto al alimento, evidentemente el gluten, que es el factor más importante, y su elemento tóxico derivado del gluten, que es la gliadina, se encuentra en estos alimentos: trigo, cebada, centeno, avena. Sobre todo el trigo, que es el más importante, está relacionado a la gliadina, pero los otros alimentos tienen elementos tóxicos similares. ¿Ya? Recuerden, acá de la avena es fácil, ¿no? Avenina. Pero de la cebada y del centeno habrán que recordarse más memorizadamente. Pero vuelvo a repetir, el elemento fundamental en la fisiopatología y sobre todo relacionada al consumo de trigo es la gliadina. Obviamente los otros alimentos también están relacionados a eso, pero gliadina a recordar. La otra es el factor inmunológico. Les decía de que para que la gliadina, ustedes ven este esquema que está acá, el elemento tóxico del trigo, ¿recuerdan? De la avena, ¿cuál es? La avenina. De la cebada, ¿cuál es? Ahí tienen ordeína. Y del centeno, la secalina. O sea, cualquiera de los cuatro, acá el esquema está con lo más importante. La gliadina, esto es el enterocito. Cuando la gliadina, están viendo acá, a la submucosa, básicamente inducida por la presencia de receptores que están expresados por estos genes. Recuerdan que de histocompatibilidad de clase 2, HLA-Q2,
Entonces, la persona que tiene este tipo de antígenos de histocompatibilidad expresa o incrementa en los receptores a nivel de la célula intestinal los receptores para esta sustancia tóxica, la gliadina. Por lo tanto, solo en función a que haya estos receptores es que la gliadina va a ingresar o va a atravesar la barrera epitelial. Entonces, una vez que esta gliadina como elemento tóxico se encuentra a nivel de la submucosa, también por receptores específicos que se encuentran esta vez a nivel de las células T, vean, los linfocitos T, recuerdan que eran los elementos más importantes, hace que por estos receptores expresados por estos antígenos de histocompatibilidad haya una activación para que esta célula T se convierta en células plasmáticas o en linfocitos natural killer, los citotóxicos. Esto significa que ante esta activación, las células plasmáticas van a producir anticuerpos y los linfocitos B, también los natural killer, van a inducir una respuesta inflamatoria a nivel del epitelio intestinal, fundamentalmente por la liberación de estas sustancias proinflamatorias, ¿no? Interferón, interleuquina, factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, esta diapositiva sirve fundamentalmente para poder definirles que las personas que tienen estos antígenos de histocompatibilidad HLA-DQ2 permiten primero el pasaje de la gliadina o que esta sustancia atraviese la barrera epitelial gracias a estos receptores y además permite a nivel de las células T, de los linfocitos T, por los receptores específicos que también están expresados por estos antígenos de histocompatibilidad, la transformación hacia células plasmáticas o hacia linfocitos T, los natural killer, que van a ser los que al final de cuentas van a inducir el proceso inflamatorio. Entonces verán acá los tres conceptos se basan. Tiene que haber el elemento tóxico, necesariamente. Tiene que haber el elemento inflamatorio, indispensable. Pero para que eso ocurra, tiene que haber un incremento en los receptores a nivel de las células que están inducidos justamente por estos antígenos de histocompatibilidad. Por lo tanto, para que pueda haber manifestaciones de enfermedad celíaca, tiene que haber el elemento alimentario, el elemento genético y el elemento inflamatorio. ¿Entendido? ¿Tienen alguna pregunta? No sé si está quedando entendido para que lo podamos seguir. Ustedes pueden hacer alguna pregunta cuando lo estimen necesario. Bien, entonces, una vez producido el elemento inflamatorio, lógicamente vamos a encontrar que a nivel de la mucosa intestinal se va a producir estas situaciones que son ya relacionadas al proceso inflamatorio. Es lógico que en la biopsia vayamos a encontrar un incremento de linfocitos a células plasmáticas. ¿Sabes por qué? Porque obviamente eso es lo que va a predisponer por esta activación gracias a estos antígenos de histocompatibilidad. Entonces, un elemento aumenta linfocitos o células plasmáticas a nivel del epitelio intestinal. Y el segundo elemento importante es la atrofia de las vellosidades, gracias a este proceso inflamatorio que con la cronicidad de la enfermedad será parcial inicialmente o con el tiempo, con los años, completa. Y Marsh, que es un patólogo, trató de clasificar
dependiendo del estadio de la enfermedad celíaca, 5 estadios, desde el 0 hasta el 4. Bueno, esto les va a interesar más a los que van a ser patólogos. Lo que interesa, entonces, dos condiciones importantes en la histopatología: aumento de las células linfocíticas o células plasmáticas a nivel del epitelio. Ustedes están viendo acá estas coloraciones media negras. Lo que están observando acá es el infiltrado de tipo linfocitario y de células plasmáticas. Y hacia arriba la atrofia de las vellosidades, que es una característica importante de la enfermedad celíaca. El cuadro clínico es variable, va a depender obviamente del grado de lesión de la mucosa. En los estadios iniciales, cuando la mucosa no está muy dañada, obviamente no hay síntomas. O sea, la enfermedad puede estar silenciosa. Y esto hace pues que muchas veces el paciente no exprese síntomas. Sin embargo, si la lesión ya es manifiesta, ya hay un avance del proceso inflamatorio, recién vamos a encontrar síntomas específicos. Entonces, esto va a una condición que nos llamamos el iceberg de la enfermedad celíaca, que la gran mayoría, cuando la enfermedad no se expresa clínicamente, es porque los daños histológicos no son significativos. Y solamente, por lo tanto, son sintomáticos solamente un pequeño grupo de pacientes. Por ahí se dice que en esta fase muchas veces es difícil el diagnóstico. En este tipo de enfermos tal vez sea importante estudiar a través de la serología la susceptibilidad genética. Cuando ya está en esta parte, ya podemos utilizar pues los indicadores de mala absorción, como vamos a ver después. Los síntomas clásicos están detallados acá. Todo lo que es la mala absorción: diarrea crónica, baja de peso, distensión abdominal, dolor recurrente. Es decir, todo lo que nosotros hablamos del síndrome de mala absorción. Entonces, esto es lo típico. Pero existen síntomas atípicos, tanto en niños como en adultos, o incluso los niños pueden tener otro tipo de síntomas. Fíjense, aparte de la diarrea crónica, estamos hablando de trastornos ponderales. Es un niño que no crece, no desarrolla bien, es un niño vomitador, irritable, de mal humor. Fíjense, mire, el espectro sintomático de un niño muchas veces no hace pensar en una mala absorción claramente definida. Entonces, los que van a ser pediatras, cuando evalúen a pacientes que tienen estatura baja, que no desarrollen bien, que haya irritabilidad, mal humor, pensar en enfermedad celíaca. Esto es lo típico. Y tanto en niños y adultos, atípicamente existen otro tipo de síntomas. Miren, estreñimiento crónico, anemia crónica, estomatitis aftosa recurrente, retraso en el crecimiento, pérdidas del embarazo. Fíjense, miren, estos síntomas muchas veces pueden ser previos a los característicos síntomas, y eso, por lo tanto, cuando uno hace medicina interna, siempre debe tratar de recordar lo que existen las manifestaciones extraintestinales. Nosotros en nuestros pacientes hemos visto esto muy frecuentemente: aftas recurrentes. Al año pueden estar teniendo 3, 4 o más episodios de procesos de crecimiento o desarrollo de aftas en el paciente. Bien, estos grupos son los de riesgo que pueden desarrollar más la enfermedad celíaca. Esto es más de la literatura. El factor más importante, como ustedes están viendo acá, parientes, o sea, es entorno familiar, pero fíjense, hay muchas otras condiciones que se relacionan a esto. En base a los síntomas, entonces habíamos visto que acá hay síntomas típicos, hay síntomas atípicos y hay enfermos que no tienen síntomas, ¿no? Cuando la enfermedad no está desarrollada. Entonces, en base a eso, tenemos pues varios tipos de manifestaciones clínicas. La silente, donde no hay nada, ahí ¿cómo vamos a diagnosticarlo?
con la presencia de del factor genético, o sea, los anticuerpos o los antígenos de histocompatibilidad. Uno de los más importantes, el HLA-DQ2. Incluso se dice que esto podría ser el grupo mayoritario, al igual que el latente. Entre los dos no hay síntomas. El otro es la enfermedad celíaca clásica, cuando se desarrollan clásicos sin síntomas de mala absorción. Y el otro grupo con síntomas atípicos cuando hay síntomas como estos. Bien, entonces esa es la clasificación clínica. Para el diagnóstico, esta es muy importante. El diagnóstico también incluye hacer biopsia de intestino. Necesariamente hay que demostrar, recuerden, los hallazgos histopatológicos, estos, atrofia de vellosidades y infiltrado de linfocitos y células plasmáticas. Para eso interesa hacer siempre una biopsia intestinal. El otro factor es que hay intolerancia al gluten. O sea, ¿qué significa esto? Que cada vez que uno consuma alimentos con gluten, ya saben cuáles son los alimentos con gluten, estos, ¿no? Entonces, cada vez que el paciente tiene o consume esos alimentos, va a desarrollar